Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Bien, nos encontramos otra vez mediante este medio que son las clases virtuales, para lo cual pues vamos a iniciar con este tema que es muy importante, ¿no? Que vamos a ver lo que es la acentuación general. Sí, este es un tema muy recurrente que por lo general viene en admisión, ¿no? Y te suelen preguntar. Entonces es por eso de la importancia de ver este aspecto de lo que es eh, la acentuación general. Para ello también vamos a ver, pues, ¿no? ¿Por qué se dice acentuación general? Y qué palabras se deben tildar, qué palabras, por decir, se tildan y debido a qué, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ir viendo este aspecto, ¿no? En el sentido en el que de pronto tú vas a ir viendo según los casos que vayamos a ver. No vamos a ver las clases de acentos, las definiciones, la regla general de acentuación y las clases de palabra por el acento. ¿Sí? Y por ahí algunos ejemplos. Bien, vamos a ver el primero, ¿no? Que viene a ser la definición propiamente dicha, ¿no? De lo que es este aspecto. ¿Por qué se dice acentuación general? Porque es un fonema suprasegmental. Tú recordarás que cuando hemos visto acerca de lo que es la fonología, ahí se hablaba mucho de fonemas segmentales y suprasegmentales. Cuando nosotros hablamos de los fonemas suprasegmentales, nos referimos específicamente a qué? A una sílaba. Y cuando nosotros vamos a referirnos a una sílaba, pues tú tienes que ver que una sílaba va a ser tildada. Ahora, no necesariamente algunos piensan, ¿no? Todavía tienen esa creencia de pensar de que va a ser una, una consonante. Jamás vamos a poder tildar una consonante. Las que se tildan siempre son las vocales. Y tenemos cinco, pues, ¿no? Dentro de lo que son nuestras vocales. Y vamos a ir viendo ese detalle. Por eso es suprasegmental. Cuando hablamos del suprasegmental es necesariamente una palabra. Ahora dice, es la mayor pronunciación que recae en una sílaba. De pronto, tú lo debes conocer porque en algún momento desde primaria se estudia este tema de lo que es la acentuación. Y tú lo habrás visto, por ejemplo, en que te enseñaron en algún momento con las palmadas, no a silabear. Mamá, eso es la mayor fuerza de voz. Ahora, ¿por qué se dice la mayor fuerza? O la definición común y que todos suelen usar es la mayor fuerza de voz. ¿Por qué yo te he puesto es la mayor pronunciación que recae en una sílaba? Porque recuerda, no todas las palabras tienen lo mismo, la misma acentuación, ¿no? No todas tienen el mismo acento. O perdón, todos tienen el acento, pero esto se va a diferenciar por un prosódico y por un ortográfico, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo nosotros la diferencia. ¿Y por qué te digo no es la mayor fuerza de voz? Porque a veces suele pasar que cuando tú les mandas a hacer el silabeo, en el silabeo, ¿qué suele suceder? El estudiante agarra y dice, a ver mamá, que normalmente se pronuncia así, ¿cierto? Entonces, ¿qué suele decir? Mamá. Le da una exageración en la mayor fuerza de voz. Y es algo que no deberíamos hacer. Simplemente nosotros tendríamos que mamá. Y de por sí, en la pronunciación propiamente dicha, va a darse esa mayor pronunciación, ¿no? Entre las demás. La que va a ser, por eso decimos, acá vamos a ver lo que son las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Las tónicas, las que recae la mayor pronunciación. Y las átonas, las que de pronto no tienen ese tipo de eh, tilde o acento, ¿no? Ahora, un carácter distintivo. ¿Por qué se dice que el acento te presenta un carácter distintivo? Si tú estás viendo en los ejemplos, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, tenemos el acento en el castellano es libre. Tú vas a encontrar que el acento en el castellano va a ser
libre y no va a ser qué cosa, va a ser un carácter distintivo. Es decir, en el castellano no es fijo el acento. Este acento es libre. ¿Por qué? Te muestro algunos casos acá. Revolver. ¿Qué es revolver? A mezclar ciertos elementos, sustancias que tú quieras, ¿cierto? Y la misma palabra, pero simplemente le cambiamos qué cosa, el acento. Y dice revólver, es un instrumento, es un arma, ¿no? Que suele usarse para ciertas cosas, ¿cierto? Entonces el acento es distintivo en la palabra, no necesariamente. Y esto, al ser distintivo, obviamente te va a cambiar qué cosa, semánticamente el significado de cada palabra, porque revolver es una cosa y revolver es otra. Por ejemplo, tenemos la sabana. ¿Qué es la sabana? La sabana es dentro de la selva, existe pues no las sabanas, ¿no? Donde se puede dar esos parajes, ¿no? Hermosos. Y la sábana es con lo que te cubres de pronto, ¿no? Con lo que te cubres al momento de estar en tu cama, ¿no? Entonces ahí tenemos, el acento es distintivo dentro de lo que es la palabra y específicamente la sílaba, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener este detalle con respecto a lo que viene a ser las palabras. Y así vamos a encontrar muchas que simplemente se van a diferenciar semánticamente. ¿Por qué? Por, la presencia del acento. Cuando tú ves la presencia del acento, es como el que tú digas pérdida y perdida. Y más si le asocias a un sustantivo y si es femenino, ¿no? Ya sé a qué te estás refiriendo y estás pensando, entonces ella es una perdida o ella es una pérdida de tiempo, dependiendo de a cuál sea el contexto. Entonces ahí entiendes cómo se da esto del acento. Es libre, se puede poner donde el hablante, el emisor, requiera colocar qué cosa, el acento al momento de realizar la pronunciación. Vamos a ver las clases de acento, ¿sí? Vamos a ver esto de las clases de acento. Y existen dos, pues, el prosódico y el ortográfico. ¿Cuál es? El prosódico proviene de la prosodia. ¿Qué viene a ser la prosodia? La prosodia va a ser, pues, necesariamente, eh, la prosodia es la disciplina que se va a encargar, o no tanto disciplina, ¿no? Eh, Va a ser eh, la, ¿cómo decirles? Es parte de la gramática, ¿no? Va a ser parte de la gramática que la prosodia nos va a decir pues la correcta pronunciación y acentuación al momento de que de poder realizar. Entonces simplemente la prosodia es la enunciación, es la pronunciación. Por eso dice, el acento prosódico, ¿qué cosa es? Pronunciado. Toda palabra tiene acento prosódico, ¿cierto? Toda palabra va a tener acento prosódico. ¿Por qué se dice que toda palabra tiene acento prosódico? Porque, como lo hemos visto hace un rato, y acá vamos a ver algunos ejemplos. Acento ortográfico es eso que es graficado, ¿no? De por sí es graficado. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, vamos a encontrar que el acento ortográfico, algunos le llaman rayita, que está mal dicho, por cierto. Otros le dicen que es eh, eh, unos rayita, otros tilde. ¿Y su nombre correcto cuál es? Virgulilla o vírgula, ¿no? Ese es su nombre correcto, que también se le dice eh, tilde, pues, ¿no? Tilde. Entonces ya sabes, existen dos tipos. El acento prosódico, que es toda palabra tiene acento y es pronunciado, es hablado. Y el acento ortográfico, que esa es la graficación, la representación. Por eso dice ortográfico. Gráfico viene de grafía. Ortoescritura es oblicuo, no es recto, ¿ah?
Algunos dicen, ahora, acá algunos le hacen pues muy grande, ¿no? Grandazo. Entonces, no, esto es de manera eh, sencilla nada más. Acá, por ejemplo, una palabra, la misma palabra, pero solamente el acento va a ser libre. Es jugo, que es acento prosódico. ¿Por qué? ¿Dónde está la prosodia? En ju. Jugo, ¿no? Jugo. ¿Qué es el jugo? Ya tú sabes, pues, ¿no? Lo que te bebes. Y jugó, ah, hace la diferencia ¿quién? El acento y el acento ortográfico. En el primero hay acento, obvio que sí, pero es prosódico. Solamente es pronunciado, hablado, articulado por el aparato fonador. Y el segundo, jugó, también es pronunciado, pero ya se tiene que hacer una representación porque justamente se está dando. ¿Sí? De acuerdo a las clases de palabra. Y eso lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Entonces, me interesa bastante que tú diferencies entre un acento prosódico y un acento ortográfico. Ahora sí, vamos a ir con este aspecto que viene a ser aquí, ¿no? Clases de palabra por el acento. Y estas clases de palabra por el acento, pues vamos a ir viendo nosotros cómo se va a dar, ¿no? ¿Cómo se va a dar esto? Entonces, aquí vamos teniendo esto. Clases de palabra por el acento. ¿Por qué se dice clases de palabra por el acento? Pues préstame atención, mi estimado alumno, ¿ya? Oído a la música, ¿ya? Acá. Oído a la música, ¿sí? Para que puedas comprender este aspecto y no haya ningún inconveniente al momento de que tú puedas hacer esta forma, ¿ya? De realizarlo, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer de esta forma y de esta manera. Le vamos a poner colores para que tú los puedas diferenciar, ¿sí? Vamos a ponerle colores, ¿ya? A cada una de estas. Para que tú puedas y te voy a hacer la explicación, ¿ya? Te voy a hacer la explicación de cada una de estas, ¿ya? Para que no haya problemas. A la última, la clasificación de las palabras va a ser eh, por este cuadrito que estamos viendo acá, ¿sí? Va a ser por este cuadro. Y tú vas a ir viendo cómo se va a dar, ¿ya? Porque si no vamos a tener algún inconveniente por ahí y no queremos eso, ¿cierto? Entonces acá está. Por ejemplo, la última, cuando recae este acento en la última palabra, se le va a poner A, ya se le va a poner A de aguda, pues, ¿no? Y si cae en la penúltima, ya, si cae en la penúltima, le vamos a poner ¿qué? G de grave. Y si cae en la antepenúltima, le vamos a poner E de esdrújula. Y si cae en la tras antepenúltima o anterior a la antepenúltima, sobres drújula. ¿Sí? Entonces ahí tenemos sega. Para que no te olvides, una memotecnia, sega. ¿Ya? Entonces acá tenemos oajes en algún momento, ¿no? Sega o ajes. Pero mejor sería ajes, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, ajes. Y acá tenemos A de aguda, G de grave y E de esdrújula y S de sobresdrújula. Me interesa estos tres. Ahora, esto tiene otro nombre, claro que sí, y acá lo vamos a ver. La aguda también es llamada oxítona. La grave, de igual manera, tiene otro nombre, paroxítona. Y la esdrújula tiene otro nombre, proparoxítona. ¿Sí? Entonces, y la sobresdrújula, profesor, por supuesto, joven, también tiene. ¿Cuál es? La superproparoxítona o anterior, ¿no? Ahí tenemos los nombres. No te olvides, ajes, ¿ya? Entonces acá vamos a ver. Regla general de acentuación. Solo para polisílabos, ¿ya? Solo para polisílabos, polisílabas. Es decir, ¿por qué llamamos solamente para polisílabas? Porque solo se va a dar en esas. Y como te dije hace un momento, acá tenemos este aspecto, ¿ya? Acá lo vamos a ver, ¿ya? Y para que tú puedas tenerlo.
Y no te olvides, acá está ajes y también lo vamos a resaltar para que puedas tenerlo. ¿Ya? Para que puedas tenerlo. Y acá tenemos. ¿Cuándo se tilda una palabra que termina en última y va a ser aguda? Esta se va a tildar, dice la regla, cuando termina en la consonante N, en la consonante S o en cualquier vocal. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Es decir, si termina en la última y termina en vocal E o en consonante NS, se tiene que tildar. Ahí es. Después tenemos la penúltima que no acabe qué cosa. Lo contrario, no tiene que acabar en NS y vocal y cualquiera de ellas que no acaben se tildan. La antepenúltima pues, esas siempre se tildan y la tras antepenúltima también siempre. Es decir, solo que te tienes que aprender estos dos nada más. La última y la penúltima, las agudas y las graves, que por decirlo así son como los antónimos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este aspecto. Bien, vamos a ver en qué sentido algunos casos especiales de las agudas. Dice las agudas. Ahora, hay agudas con acentos ortográficos y acentos prosódicos. Por ejemplo, ortográficos, que es lo común. Canción, anís y sofá. Exacto, perfecto. Vayamos a ver los casos. Dice las agudas, tiene que terminar en NS o vocal. Esta de canción, donde lleva la mayor pronunciación en sion. Ah, ¿y en qué termina? En N, por eso lleva tilde. Requiere de una tilde. ¿Qué tilde es? Ortográfica o acento ortográfico. Anís. Ah, mira, termina en la última y lleva S para que veas. Entonces se puede poner un acento ortográfico. Y sofá, mira, termina en una vocal y lleva en la última sílaba, ¿qué cosa? Eh, su acento. Entonces, por lo tanto, es ortográfico. Profesor, ¿y habrá agudas que no se pueden tildar? Claro que sí, y van a seguir siendo agudas. Mira acá y acompáñame. Dice pared, ¿sí? Pared. Pared. La regla nos dice que tiene que terminar en las consonantes NS o en las vocales. ¿En qué termina esto? Ah, mira, es en la última, sí, pared. ¿En qué termina? En una D. Ah, entonces esta no cumple con una de las reglas, pero sí termina en la última. Por lo tanto, es una aguda, pero solamente que lleva acento prosódico. Es decir, solo es pronunciado, más no se va a colocar. Temblor, mira, termina en R, no cumple. Por lo tanto, solamente es y reloj. Entonces tenemos pared, temblor y reloj. Son acentos, van a llevar acentos sí, pero prosódicos, solo la prosodia, nada más. Y acá un caso especial. Y los casos especiales hay que tratarlos como tal. ¿Sí? Entonces acá tenemos, profesor, tenemos la palabra pejerrey, virrey y convoy. Y mira, termina última, virrey en la última y convoy en la última. Profesor, y la regla dice que la Y es igual que la I. La I latina, que algunos de ustedes deben conocerlo como ella. Entonces, mira profesor, entonces esta sí tiene que ir la tilde. Momentito. Aguda, que se escribe, que termina con Y, no se va a tildar. ¿Ya? Toda aguda, pejerrey, virrey, convoy, que de por sí termina en Y, ¿ya? Termina en Y, no se debe tildar. Así nos dice la regla para estos casos especiales. ¿Ya? No te olvides, si termina en Y, no se tilda, por más que sea aguda y tú la consideres como una I, porque sí, pues, ¿no? Es considerado como una I cuando haces la conversión de esto. Bien, continuemos con los siguientes casos. De las agudas tenemos las graves. Las graves, que dice, puede tildarse todas, pero que no acabe en qué. Si no acaba en N, S o vocal, se tilda. Para adelante nomás. No, vamos a tildarlas. Entonces vamos acá. ¿Cuál es? Ángel, tórax y césped. Ángel
lleva en la última penúltima. Perfecto. ¿Y en qué termina? En L. Entonces, para acá el acento, ¿no? A ver, tórax termina en X. Ah, muy bien, no termina en las que dice. Por lo tanto, su acento en la O. Y césped termina en D. Perfecto, todas estas que llevan acento ortográfico son graves, ¿no? Y por lo tanto llevan su acento ortográfico. Listo. Acá entonces vamos a la siguiente. Dice tiza, dosis y tesis. Estas, igual que la anterior, son graves, claro que sí, pero con una diferencia, que estas solamente que van a llevar el acento prosódico. ¿Por qué? Porque última, penúltima, tiza, pero termina en una vocal. ¿Y qué nos dice la regla? Que si termina en vocal, nada que ver. Dosis en S, nada que ver. Tesis, igual. Por lo tanto, es una grave, pero prosódica. ¿Sí? Grave prosódica. Y profesor, acá hay casos especiales también, joven. También vamos a encontrar unos casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? Tenemos, por ejemplo, bíceps, tríceps, forceps, cómics y tótems. ¿Y cómo así? Pero profesor, última, penúltima, cumple la regla. Última, penúltima, cumple la regla. Última, penúltima, cumple la regla. Última, penúltima, cumple. Última, penúltima. Muy bien, todos caen en la penúltima. Ah, pero acá nos olvidamos. Termina en S todas estas. Profesor, dice la regla que si es una grave y lleva la mayor fuerza en la penúltima y tiene que terminar en cualquier consonante, menos en la consonante NS y vocal, se debe tildar. Pero estas llevan en la S, terminan en S. Entonces, para este caso hay una regla. ¿Cómo es la regla? Consonantes que estén precedidas o antecedidas de otra consonante y sean solo para el caso de las graves, escúchame bien esto, oído la música, solo para las graves, dice aguda terminada en S, ¿ya? No te olvides, en S, ¿ya? En S, ¿qué dice? Escucha, ¿qué dice? Se tilda cuando es antecedida por una consonante. Yo solo le he abreviado. En una consonante. Es decir, esta S, termina en S, profesor. Pero que está antecedida por una P. Entonces, sí se tilda. Igual todos los casos. Acá, S, pero está acompañada de una consonante C. Por lo tanto, se tiene que tildar. Solo para este caso. ¿Ya? Cuando es así. Si termina. Y las otras también. Por ejemplo, acá tenemos lo que es voley. ¿Ya? Tenemos voley, jockey y tenemos, ¿qué más? Pony. Entonces tenemos esto de la siguiente forma. Voley, jockey y pony. Acá, por ejemplo, ¿te acuerdas que la anterior regla era que si terminaba en Y, ¿qué cosa sucedía? No se tilda. Acá es lo contrario. ¿Por qué? Si termina grave que termine en y lleva en la antepenúltima, grave que termine en Y, se tilda. Por lo tanto, acá sí vas a tildar. Grave que termine en Y, tildamos con confianza, porque te estoy haciendo la aclaración de estos dos casos especiales. ¿Sí? Te estoy haciendo la aclaración de estos dos casos especiales. Bien, a continuación, vamos a ver esta. Una esdrújula. La esdrújula, ¿qué dice? La esdrújula siempre se tilda. Por eso, brújula, última, penúltima, antepenúltima. Esta no hace diferencia si es vocal o consonante. Geólogo, última, penúltima, antepenúltima. De igual manera, tómalo. Ah, profesor, ¿y acá por qué no? ¿Qué sucede con esta? Ah, acá te voy a hacer la aclaración, mi estimado joven. Tienes que ver acá. Acá va a haber un detalle. ¿Ya?
Acá va a haber un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Lo siguiente, pues. Lo siguiente. Que vamos a ir viendo esto, mira. Ya, vamos a ver esto. Por ejemplo, esto, tómalo. Eh, Acá vamos a encontrar qué cosa. Un verbo y un pronombre enclítico. ¿Cuál es el pronombre enclítico? Los enclíticos son méteselo, ¿no? Entre otros, claro está. Entre otros, ¿sí? Entre otros, méteselo. Ya, no te emociones. Calmado, calmado. Ya, no te emociones. Entonces, cuando tú tienes esa forma de esta palabra, y lo que viene a ser un pronombre, perdón, un pronombre enclítico, lo, me, te, se, lo. Y por lo general este es un caso especial. ¿Ya? Lo es un pronombre. Y toma es qué cosa. Toma viene a ser qué. Un verbo. Toma del verbo tomar, coger, agarrar o beber, ¿no? Dependiendo. Entonces, cuando es verbo más pronombre enclítico, ¿qué se forman? Las sobresdrújulas. Y ese caso lo vamos a ver acá. Por ejemplo, sobresdrújulas. Verbo más pronombre enclítico. Es decir, todas las sobresdrújulas van a ir, ¿qué cosa? Van a ir que con esta fórmula. ¿No me crees? Vayamos. Dirígemelo. Mira, tenemos el me. Dirige es el verbo. ¿Sí o no? Dirige es el verbo. Lo también que viene a ser otro pronombre enclítico. ¿Sí o no? Me lo. Cuenta. Es un verbo. Méteselo. Se. Ahí está. Entonces, acá ves. ¿Estas son tildadas? Sí. Pero por lo general, la regla nos dice que todas, las sobresdrújulas, la fórmula es un verbo, pronombre enclítico. No vaya a ser que te pregunten. ¿Sí? Entonces, joven, de esta forma damos por terminado lo que vendría a ser el tema de acentuación general. La siguiente clase veremos acentuación especial y algunos casos especiales también sobre esto. No te olvides de repasar. Nos vemos la siguiente. Cuídate. Un abrazo. Chao.